Piedad nunca imaginó que terminaría comprando una tierra maldita con el dinero del seguro de vida de su esposo. Tenía 32 años cuando el autobús la dejó en la entrada de lo que alguna vez fue la Fazenda Santa Rita, en el interior de Bahía. El calor de marzo caía como plomo derretido y el polvo rojo se pegaba a su piel sudorosa. Frente a ella se extendía un camino de tierra invadido por maleza seca y al fondo, apenas visible entre árboles retorcidos y enredaderas salvajes, se adivinaba la silueta de una casa colonial en ruinas. El conductor del autobús la miró con lástima mal disimulada. ¿Está segura de que quiere quedarse aquí sola, señora? Piedad asintió, pagó el pasaje y vio cómo el vehículo se alejaba levantando nubes de polvo hasta desaparecer en la curva del camino. Entonces el silencio se cerró a su alrededor, pesado y absoluto, interrumpido apenas por el canto estridente de las cigarras. Cargó su maleta de cuero gastado y caminó hacia la entrada. El portón de hierro forjado estaba caído, medio enterrado en la tierra, con el nombre de la hacienda todavía legible entre el óxido: Fazenda Santa Rita, 1952. Piedad lo rodeó y siguió por lo que alguna vez debió ser un camino de acceso. A ambos lados se extendían hileras interminables de árboles de cacao muertos o moribundos, con ramas retorcidas como garras negras contra el cielo azul implacable. Ahora aprovecha para comentar aquí abajo desde donde nos escuchas. Escribe tu ciudad y país. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares, y si te está gustando, déjanos tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. La crisis del cacao había devastado esta región en los años 80 y 90. Piedad lo sabía porque había investigado antes de comprar. El hongo llamado escoba de bruja había llegado como plaga bíblica, infectando las plantaciones y reduciendo la producción nacional en casi 70%. Miles de facendas quebraron de la noche a la mañana. Los productores se endeudaron hasta perderlo todo. Muchos abandonaron sus tierras y huyeron a las ciudades buscando cualquier forma de sobrevivir. La Fazenda Santa Rita había sido una de las víctimas. Según el notario que le vendió la propiedad, el último dueño se había marchado hacía 12 años, cuando finalmente aceptó que la tierra ya no era fértil, que el hongo había matado todo y que no había dinero para recuperar nada. La hacienda fue rematada por impuestos impagos. Nadie la quiso. Nadie excepto Piedad, que tenía sus propias razones desesperadas para apostar todo en un lugar que todos consideraban perdido. Su esposo, Tomás, había muerto 8 meses atrás en un accidente de tránsito. Conductor de camión, pasaba semanas enteras en la carretera. Piedad se había acostumbrado a la soledad, pero siempre con la promesa de que él volvería. Hasta que una noche recibió la llamada que cambió todo. Choque frontal. Muerte instantánea. Ni siquiera pudo despedirse. El seguro de vida pagó 120,000 reales. No era fortuna, pero era todo lo que tenía. Piedad vendió el apartamento alquilado donde vivían en Salvador, juntó cada centavo y buscó algo, cualquier cosa, que le permitiera empezar de nuevo lejos de la ciudad que le recordaba constantemente lo que había perdido. La Fazenda Santa Rita costó 90,000 reales. El resto apenas alcanzó para el viaje y provisiones básicas para 2 semanas. No tenía plan B, no tenía familia que la recibiera, no tenía ahorros de respaldo. Solo tenía esta tierra muerta y la necesidad urgente de creer que todavía era posible construir algo donde solo quedaban ruinas. La casa principal apareció completa cuando Piedad se acercó lo suficiente. Era una construcción grande de 2 pisos, con paredes de adobe pintadas de blanco, que ahora estaban grises y manchadas de humedad. El techo de tejas coloniales había perdido pedazos enteros, dejando huecos por donde crecían plantas trepadoras. Las ventanas eran agujeros oscuros sin vidrios ni postigos. La puerta principal colgaba torcida de una sola bisagra. Piedad dejó la maleta en el suelo y empujó la puerta con cuidado. La madera gimió con un sonido agudo que hizo eco en el interior vacío. Tuvo que hacer fuerza porque la base arrastraba contra el piso desnivelado, pero finalmente logró abrirla lo suficiente para entrar. El olor que la recibió fue de moho, tierra, madera podrida y años de abandono. La luz del sol entraba por los huecos del techo, creando manchas doradas en el piso, cubierto de hojas secas, ramas y excrementos de animales.
Piedad caminó despacio, probando cada tabla del suelo antes de poner su peso completo. Algunas cedían con crujidos preocupantes. La sala principal era amplia, con paredes de adobe que todavía parecían firmes a pesar de las manchas de humedad. Había restos de muebles destruidos por el tiempo, una mesa volcada con solo 2 patas, sillas sin asiento, pedazos de cerámica esparcidos. Exploró los otros cuartos uno por uno. La cocina tenía un fogón de leña cubierto de telarañas y nidos de termitas. 3 dormitorios vacíos no contenían nada más que paredes desnudas y ventanas rotas. Pero fue en el cuarto más grande, al fondo de la casa, donde Piedad encontró algo que la hizo detenerse. En la pared, junto a la ventana, había marcas hechas a carbón, líneas horizontales a diferentes alturas con fechas al lado. La primera era de hace 18 años, muy baja, a la altura de la rodilla de Piedad. La última era de hace 12 años, casi a la altura de su hombro. Entre una y otra 12 marcas registrando crecimiento. Un niño había crecido en esta casa. Alguien había medido su altura año tras año, marcando en la pared como si fuera importante, como si el tiempo pasando fuera algo digno de celebrar. Piedad pasó los dedos por las marcas antiguas y sintió algo apretarse en su pecho. Ella y Tomás habían planeado tener hijos. Habían hablado de eso durante años, esperando el momento adecuado que nunca llegó. Primero querían estabilidad económica, luego una casa propia. Siempre había una razón para esperar un poco más. Y ahora Tomás estaba muerto, y Piedad estaba sola en una hacienda abandonada, mirando las marcas de un niño desconocido que había crecido aquí antes de que todo se derrumbara. Volvió a la sala principal y se sentó en el piso, recostada contra la pared que parecía más sólida. El agotamiento del viaje cayó sobre ella de golpe. Eran más de 14 horas desde que había salido de Salvador y no había dormido bien en días. El cuerpo le dolía, la cabeza le pesaba y por primera vez se permitió que la realidad la golpeara completamente. Estaba sola en un lugar abandonado, sin vecinos a la vista, sin ayuda, sin herramientas, sin conocimiento de cómo hacer que esto funcionara. No sabía cultivar, no sabía construir, no sabía reparar. No, había pasado su vida adulta trabajando como secretaria en una oficina, nunca quedándose tiempo suficiente en ningún lugar para aprender nada más allá de cómo archivar documentos y contestar teléfonos. Y ahora estaba aquí, inmóvil por primera vez en su vida, en una propiedad que parecía más tumba que hogar. El sol comenzó a descender y la temperatura bajó un poco, trayendo viento seco que entraba por las ventanas abiertas y levantaba polvo del suelo. Piedad se levantó con esfuerzo y fue a buscar la maleta que había dejado en la entrada. Dentro había 3 mudas de ropa, un peine, jabón, la escritura de la hacienda y el puñado de billetes que aún le quedaba. Nada más. Su vida entera cabía en una maleta pequeña y gastada. Tomó una de las ropas más gruesas e improvisó una especie de colchón en la esquina más limpia de la sala. No tenía sentido intentar dormir en ninguno de los cuartos. El piso estaba peor y las ventanas sin protección dejaban entrar cualquier cosa. Aquí al menos podía recostarse contra la pared y ver la puerta de entrada. La noche llegó rápida. En un momento todavía había luz anaranjada del atardecer. Al siguiente, todo estaba oscuro y frío. Piedad no tenía vela, no tenía lámpara, no tenía fuego. Se acostó en el piso duro, usando la maleta como almohada, y jaló la falda sobre sus piernas, intentando protegerse del frío que comenzaba a morder. Los sonidos nocturnos llenaron la casa. Grillos cantando, viento arrastrando hojas secas por el piso, crujidos de madera acomodándose con el cambio de temperatura. Y más lejos, el aullido de algún animal que no supo identificar. Piedad cerró los ojos, pero el sueño tardó en llegar. Pensó en Tomás, en las carreteras que recorrió durante años, en las noches durmiendo sola esperando que él volviera. Recordó la última cosa que le dijo antes de subir al camión esa mañana, que cuando juntaran suficiente dinero iban a comprar un pedazo de tierra y dejar de vivir en apartamentos alquilados, que iban a tener un lugar fijo, plantar algo, echar raíces, que iban a tener los hijos que siempre postergaron. Él murió sin ver nada de eso, pero ella estaba aquí ahora, en este lugar imposible, intentando hacer realidad el sueño sola.
solo que no sabía si sería capaz. Piedad se durmió con el sonido del viento y despertó con el sol entrando violento por la ventana sin vidrio. El cuerpo de Piedad estaba adolorido de haber dormido en el piso, la boca seca como lija, y el hambre apretaba su estómago. Se levantó despacio, sacudió el polvo de la ropa y miró alrededor con la luz del día, revelando cada detalle del abandono. Tenía trabajo esperando. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que comenzar o se rendía ahora mismo y volvía a Salvador admitiendo que había desperdiciado todo en tierra muerta. Piedad eligió intentar. Lo primero que necesitaba era encontrar agua. Recordó que el notario había mencionado un pozo, pero no dijo dónde estaba. Salió de la casa y caminó por el terreno apartando maleza con las manos, buscando cualquier señal de construcción antigua. El sol ya quemaba fuerte aunque era temprano, y el sudor comenzó a correr por su espalda mientras abría camino entre arbustos secos y pasto alto que llegaba a la altura de su cintura. Había espinas que rasgaban la piel de sus brazos, hormigas que subían por sus piernas, y el calor que hacía cada movimiento un esfuerzo doble. Después de casi media hora de búsqueda, encontró lo que buscaba. En el fondo del patio, parcialmente escondido debajo de tablas podridas y cubierto por un montón de ramas secas, estaba el pozo. Era una estructura redonda de piedras apiladas, con un borde que apenas llegaba a la altura de las rodillas de Piedad. Quitó las ramas con cuidado, apartó las tablas podridas que se dieron fácil bajo sus dedos y miró hacia adentro. Oscuridad profunda, pero en el silencio logró escuchar algo, el eco distante de agua allá abajo. Piedad sintió un alivio tan grande que tuvo que sentarse en el borde del pozo para no caer. Agua. Había agua. No importaba cuánto el resto estuviera destruido. No importaba que la casa estuviera cayéndose. Si había agua, había posibilidad de sobrevivir. Pero otro problema se presentó inmediatamente. ¿Cómo sacar el agua de allí? No había balde, no había cuerda, no había polea. El pozo estaba demasiado profundo para simplemente estirar el brazo y alcanzar. Volvió a la casa y revisó cada rincón buscando algo que pudiera servir. Encontró pedazos de cuerda vieja tan podrida que se deshacía en sus manos, una olla de barro rota por la mitad y en la esquina más oscura de la cocina, debajo de un montón de hojas secas, una lata oxidada que algún día debió guardar algún tipo de alimento. La lata estaba abollada pero íntegra. Era suficiente. Volvió al pozo con la lata y los pedazos de cuerda menos dañados. Intentó amarrar la lata con la cuerda, pero el material estaba tan frágil que se rompió en el primer intento de hacer un nudo firme. Lo intentó de nuevo, usando 2 pedazos de cuerda entrelazados, haciendo el nudo con cuidado, probando antes de confiar. En el tercer intento, logró algo que parecía que iba a aguantar. Bajó la lata despacio, soltando la cuerda poco a poco, hasta escuchar el sonido metálico de la lata golpeando el agua allá abajo. Jaló de vuelta con cuidado, rezando para que la cuerda aguantara el peso. La lata subió oscilando, golpeando las paredes de piedra del pozo, derramando la mitad del agua en el camino. Pero cuando finalmente alcanzó la superficie, todavía había agua adentro. Agua oscura con sabor a óxido y tierra, pero era agua. Piedad bebió directo de la lata sin importarle el sabor malo, sintiendo el líquido helado bajar por su garganta seca. Bebió hasta no poder más. Después, llenó la lata de nuevo y la llevó adentro de la casa. Con la sed saciada, el hambre volvió a apretar con fuerza. Abrió la bolsa de provisiones que había comprado en Salvador. Había harina de mandioca, un pedazo pequeño de carne seca, dura como piedra, panela y algunas raíces de yuca. No tenía cómo cocinar la carne o la yuca sin fuego. Entonces comió harina seca directo de la mano, masticando despacio, y rompió un pedazo de panela para endulzar la boca. No era comida de verdad, apenas quitaba la urgencia del hambre. Calculó cuánto tiempo iba a durar si comía poco cada día. 1 semana, tal vez 10 días si tenía mucho cuidado. Después de eso, necesitaría encontrar comida de algún lugar, cazar, pescar, buscar frutas en el monte o caminar hasta el pueblo más cercano que quedaba a casi 4 horas de distancia a pie. Terminó de comer y se quedó parada mirando la casa alrededor. Tenía que hacer elecciones. No podía limpiar todo de una vez.
No podía reparar todo al mismo tiempo. No tenía herramientas, no tenía fuerza suficiente, no tenía conocimiento. Necesitaba empezar por algún lugar pequeño, algo posible de hacer sola con sus propias manos. Decidió que iba a limpiar apenas un cuarto primero, el cuarto grande donde estaban las marcas de crecimiento en la pared. Si lograba tener un lugar mínimamente limpio para dormir, ya sería mejor que el piso de la sala. Comenzó sacando toda la basura acumulada: ramas, hojas secas, pedazos de madera rota, nidos abandonados de pájaros. Usó las manos porque no tenía escoba, no tenía pala, no tenía nada más que sus propios dedos. Juntó todo en un montón grande en el patio. Después tomó agua del pozo usando la lata, mojó un pedazo de tela vieja que encontró y comenzó a restregar el piso de tierra batida. La suciedad de años no salía fácil. Tenía que restregar fuerte, enjuagar el trapo, buscar más agua, restregar de nuevo. Las manos quedaron en carne viva, la espalda comenzó a doler de tanto agacharse, las rodillas ardían de tanto tiempo en el piso duro. Le tomó el día entero limpiar ese único cuarto. Cuando el sol comenzó a bajar, Piedad finalmente paró y miró el resultado. El piso todavía estaba manchado e irregular, pero ya no había basura, ya no había capas de mugre. Las paredes tenían menos telarañas, menos polvo acumulado. La ventana sin vidrio dejaba entrar la luz anaranjada del atardecer. Y por primera vez, el cuarto parecía un lugar donde alguien podría dormir. Piedad sintió algo pequeño y frágil moverse en su pecho. No era felicidad ni orgullo, era apenas la sensación de que tal vez, solo tal vez, lograría hacer que esto funcionara. Un cuarto a la vez, una tabla a la vez, un día a la vez. Tomó la ropa que había usado como almohada la noche anterior y la extendió en el piso limpio del cuarto. Comió un poco más de harina y panela, bebió agua helada del pozo, y cuando la noche cayó de nuevo, se acostó en ese cuarto que ella misma había transformado de basura en dormitorio. Durmió mejor que la noche anterior, aunque el cuerpo le dolía, aunque el hambre todavía estaba presente, aunque no sabía qué traería el mañana, porque por primera vez desde que llegara, había hecho algo, y eso era suficiente para continuar. Los días siguientes se transformaron en una rutina de agotamiento y pequeñas conquistas. Piedad despertaba con el sol, bebía agua helada del pozo, comía harina seca y comenzaba a trabajar. Limpió el segundo cuarto usando el mismo método doloroso del primero: sacar la basura con las manos, restregar el piso con trapo mojado, arrancar las telarañas de las paredes. Después fue a la sala principal e intentó hacer lo mismo, pero el espacio era demasiado grande y la cantidad de escombros asustaba. Trabajó 3 días enteros solo para lograr retirar los muebles rotos y la basura acumulada, arrastrando todo al patio donde formó una pila enorme de madera podrida y desperdicios. Las manos, que ya estaban lastimadas, abrieron heridas nuevas. Los brazos quedaron cubiertos de rasguños de las espinas y astillas de madera. La espalda dolía tanto al final de cada día que apenas podía levantarse a la mañana siguiente. Pero continuaba, porque parar significaba admitir derrota, y Piedad no tenía a dónde ir si admitía derrota. Fue en el 5.º día que la comida se acabó. Comió la última porción de harina en el desayuno y miró la bolsa vacía con la certeza de que necesitaba hacer algo urgente. O caminaba hasta el pueblo para intentar comprar más provisiones con las pocas monedas que le quedaban, o buscaba comida allí mismo en el terreno. Piedad eligió la segunda opción porque sabía que el dinero no iba a durar para siempre y necesitaba aprender a sobrevivir con lo que la tierra ofrecía. Pasó la mañana explorando la propiedad, apartando maleza y buscando cualquier cosa comestible. Encontró un árbol de guayaba medio escondido entre arbustos, con frutos pequeños pero maduros. Comió 3 allí mismo, sintiendo el sabor dulce explotar en su boca hambrienta. Guardó 5 más en la falda amarrada como bolsa improvisada. Más adelante, encontró un árbol de marañón antiguo de tronco torcido, cargado de frutas que caían al suelo y se pudrían sin nadie para recogerlas. Piedad juntó los marañones todavía buenos, comió la pulpa y guardó las nueces, aunque no sabía exactamente cómo prepararlas para comer. Volvió a la casa con la falda llena de frutas y una sensación extraña de victoria. No era mucho, pero era comida que ella misma había encontrado, que la tierra ofrecía sin cobrar nada.
Comió despacio, saboreando cada pedazo, y por primera vez en días sintió el estómago mínimamente satisfecho. Estaba guardando los marañones restantes en un estante viejo de la cocina cuando escuchó un sonido viniendo de afuera. Ruido de pasos pequeños y una voz infantil cantando bajo. Piedad salió deprisa y vio una figura pequeña caminando por el terreno. Era un niño. El niño tendría unos 7 u 8 años. Flaco como vara seca, descalzo, con pantalones cortos remendados en varios lugares y una camisa que alguna vez fue blanca, pero ahora era del color de la tierra. Llevaba un palo largo en la mano que usaba para apartar la maleza mientras caminaba, y cantaba una melodía sin letra que sonaba triste y alegre al mismo tiempo. Se detuvo en seco cuando vio a Piedad. Sus ojos grandes y oscuros se abrieron con sorpresa, y dio un paso atrás, listo para correr. «Espera», dijo Piedad levantando las manos en gesto de paz. «No voy a hacerte nada. ¿Qué haces aquí?» El niño la miró con desconfianza, evaluando si podía creerle. Después de un momento largo, bajó el palo, pero no se acercó más. «Siempre paso por aquí», dijo con voz ronca, como si no hablara mucho. «Nadie vivía aquí. No sabía que alguien había llegado». «Me llamo Piedad», dijo ella intentando sonar amable. «Compré esta hacienda. Ahora vivo aquí». «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?» El niño dudó antes de responder. «Samuel». «¿Vives cerca, Samuel?» Él señaló vagamente hacia el camino. «Por allá, con mi abuela, pero ella está enferma. Yo salgo a buscar frutas». Piedad notó que Samuel llevaba una bolsa de tela colgada al hombro, medio llena de guayabas y marañones, el mismo tipo de frutas que ella había estado recolectando. «¿Tu abuela está sola contigo?», preguntó Piedad. Samuel asintió. «Mis papás se fueron hace mucho. No sé dónde están. La abuela dice que fueron a buscar trabajo a Sao Paulo y nunca volvieron». Había algo en la forma en que lo dijo sin emoción, como si fuera un hecho tan común que ya no valía la pena sentir nada al respecto, que hizo que algo se apretara en el pecho de Piedad. «¿Quieres entrar a tomar agua?», ofreció. «Tengo agua fresca del pozo». Samuel la miró con esos ojos grandes que parecían demasiado viejos para su cara de niño. Después asintió despacio y siguió a Piedad hacia la casa, manteniendo distancia prudente como animal salvaje que no confía completamente. Piedad llenó la lata con agua del pozo y se la ofreció. Samuel bebió con ganas, derramando parte por las comisuras de la boca. Cuando terminó, devolvió la lata y limpió la boca con el dorso de la mano. «Gracias», murmuró. «¿Tienes hambre?», preguntó Piedad. «Tengo panela». Los ojos de Samuel se iluminaron, asintió con entusiasmo, y Piedad fue a buscar el pedazo de panela que le quedaba. Lo partió por la mitad y le dio una parte al niño. Samuel la tomó con reverencia y comenzó a chuparla despacio, saboreando cada segundo. Se sentaron en el suelo del patio, a la sombra de la casa, y Piedad hizo preguntas con cuidado sin presionar. Samuel respondía en frases cortas, pero poco a poco se fue abriendo. Contó que su abuela tenía más de 70 años y estaba cada vez más débil, que él cuidaba de ella como podía, buscando comida en el monte, trayendo agua del río, limpiando la casa pequeña donde vivían. «¿Y la escuela?», preguntó Piedad. «¿Vas a la escuela?». Samuel negó con la cabeza. «Queda muy lejos, y la abuela me necesita». Piedad sintió una tristeza profunda instalarse en su pecho. Este niño estaba criándose solo, cuidando de una anciana enferma, sin educación, sin futuro visible, y nadie parecía importarle. «Puedes venir aquí cuando quieras», dijo Piedad impulsivamente. «Si necesitas agua o comida, o solo un lugar para descansar, esta puerta está abierta para ti». Samuel la miró con expresión que era mezcla de esperanza y desconfianza, como si quisiera creer pero hubiera aprendido a no confiar en promesas de adultos. «¿De verdad?», preguntó en voz baja. «De verdad», confirmó Piedad. Samuel terminó la panela, se levantó y recogió su bolsa y su palo. «Tengo que irme. La abuela se preocupa si tardo mucho». «Está bien, pero vuelve mañana si quieres, voy a estar aquí». Samuel asintió, dio media vuelta y comenzó a alejarse, pero después de unos pasos se detuvo y miró hacia atrás. «Usted es la primera persona nueva que conozco en mucho tiempo», dijo.
Gracias por el agua y la panela. Después corrió por el camino y desapareció entre los árboles de cacao muertos. Piedad se quedó parada mirando el lugar por donde había desaparecido, sintiendo algo extraño y nuevo despertar en su pecho. No era solo compasión, era algo más profundo, más visceral. Era el instinto de proteger, de cuidar, de dar a ese niño lo que claramente nadie más estaba dando. Esa noche, acostada en el cuarto limpio, Piedad no podía dejar de pensar en Samuel, en sus ojos viejos, en sus pies descalzos, en la forma en que había comido la panela, como si fuera el mejor regalo del mundo. Pensó en la abuela enferma, en los padres que se habían ido y nunca volvieron, en un niño de 7 años cargando responsabilidades que ningún niño debería cargar, y pensó en ella misma, en el sueño de ser madre que había muerto junto con Tomás, en los hijos que nunca tuvo, en el vacío que dejaron en su vida. Tal vez, pensó mientras el sueño finalmente llegaba, tal vez esta hacienda abandonada no era solo un lugar para reconstruir una propiedad. Tal vez era un lugar para reconstruir una familia diferente. No la que había planeado, pero una familia al fin. Samuel volvió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Al principio venía solo para tomar agua y descansar un poco antes de volver con su abuela, pero poco a poco comenzó a quedarse más tiempo. Ayudaba a Piedad a cargar agua del pozo, juntaba leña seca para el fogón, señalaba árboles frutales que Piedad no había descubierto todavía, y mientras trabajaban juntos, hablaban. Samuel contaba historias de la región, de los tiempos antes de la crisis del cacao, cuando la hacienda todavía funcionaba. Había escuchado esas historias de su abuela, que había trabajado aquí cuando era joven, antes de que la escoba de bruja destruyera todo. La abuela dice que esta tierra era la más bonita de todas, contó Samuel una tarde mientras descansaban a la sombra. Dice que los árboles de cacao daban frutos tan grandes que necesitabas las 2 manos para cargar uno. Dice que había tanta gente trabajando que parecía fiesta todos los días. ¿Qué pasó después de que el hongo llegó?, preguntó Piedad. Samuel se encogió de hombros. Todo murió. Los árboles, el trabajo, la gente, todos se fueron. Solo quedamos los que no teníamos a dónde ir. Piedad miró las hileras de árboles muertos que se extendían por todo el terreno. Miles de árboles, todos infectados, todos inútiles. La tierra que alguna vez fue fértil, ahora era estéril. El sueño de cultivar cacao aquí era imposible. Pero tal vez, pensó, no necesitaba cultivar cacao. Tal vez podía cultivar otra cosa. Samuel, dijo despacio, ¿crees que tu abuela sabría qué otras cosas se pueden plantar en esta tierra? Los ojos del niño se iluminaron. Claro, la abuela sabe de todo. Antes de trabajar con cacao, ella plantaba de todo, yuca, maíz, frijol, verduras. ¿Crees que ella estaría dispuesta a enseñarme? Samuel asintió con entusiasmo. Voy a preguntarle, pero tiene que venir usted. Ella no puede caminar hasta aquí. Al día siguiente, Piedad acompañó a Samuel hasta la casa donde vivía con su abuela. Era una construcción pequeña de adobe con techo de paja, situada al borde del camino a unos 20 minutos de caminata desde la hacienda. El lugar estaba limpio, pero era evidente la pobreza extrema. No había muebles más allá de 2 hamacas colgadas en la sala y una mesa pequeña en la cocina. La abuela de Samuel se llamaba Dona Lourdes. Era una mujer diminuta y arrugada como pasa, con ojos todavía brillantes a pesar de la edad y la enfermedad. Estaba sentada en una de las hamacas, envuelta en un chal gastado, y tosía con frecuencia en un trapo manchado. «Así que usted es la mujer que compró la Facenda Santa Rita», dijo Dona Lourdes con voz débil pero clara. «Samuel no para de hablar de usted». Piedad se sentó en el piso frente a la hamaca y explicó su situación. Contó sobre la muerte de su esposo, sobre la compra impulsiva de la hacienda, sobre no saber nada de agricultura, pero estar dispuesta a aprender. Dona Lourdes la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Piedad terminó, la anciana la miró con ojos que parecían ver más allá de las palabras. «Usted no compró esa tierra solo para cultivar», dijo. «Compró esa tierra para sanar». Piedad sintió lágrimas picar sus ojos. Asintió sin poder hablar. Dona Lourdes tosió de nuevo. Después continuó. «Voy a ayudarla. Voy a enseñarle todo lo que sé.
pero tiene que prometerme algo. Lo que sea, dijo Piedad. La anciana miró a Samuel, que estaba parado en la puerta escuchando la conversación. Después volvió a mirar a Piedad. Yo no voy a durar mucho más, dijo sin dramatismo, solo declarando un hecho. Cuando yo me vaya, Samuel va a quedar solo. No tiene a nadie más. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Piedad entendió perfectamente. El corazón le latió más fuerte. Yo cuidaré de él, dijo con voz firme. Se lo prometo. Dona Lourdes cumplió su palabra. A pesar de la enfermedad que la consumía, comenzó a enseñarle a Piedad todo lo que sabía sobre trabajar la tierra. Samuel hacía de mensajero, yendo y viniendo entre la casa de su abuela y la hacienda, trayendo instrucciones detalladas, semillas guardadas, consejos prácticos. La abuela dice que primero tiene que preparar la tierra, explicaba Samuel con seriedad de adulto. Dice que tiene que cavar profundo, sacar todas las raíces viejas, dejar que el sol mate lo que quedó del hongo. Piedad siguió las instrucciones al pie de la letra. Eligió un área pequeña cerca de la casa, lejos de los árboles de cacao muertos. Comenzó a cavar usando una pala oxidada que había encontrado en un cobertizo medio derrumbado. El trabajo era brutal. La tierra estaba dura como cemento después de años sin ser trabajada. Cada palada requería esfuerzo que la dejaba sin aliento. Le tomó una semana entera preparar un área de apenas 10 metros cuadrados. Las manos se le llenaron de ampollas, que reventaron y se convirtieron en callos. La espalda le dolía de forma constante. Pero cuando finalmente terminó, tenía un cuadrado de tierra oscura y suelta, lista para recibir semillas. Samuel trajo las primeras semillas en una bolsita de tela. La abuela dice que estas son de frijol. Dice que es lo más fácil para empezar. Crece rápido y no necesita mucho cuidado. Piedad plantó las semillas, siguiendo las instrucciones que Samuel transmitía. Hizo surcos poco profundos. Colocó las semillas espaciadas. Las cubrió con tierra. Regó con agua del pozo que cargó en la lata, haciendo varios viajes. No sabía si estaba haciéndolo bien, no sabía si las semillas iban a germinar, pero lo hizo de todos modos, con las manos temblorosas de esperanza frágil. Los días pasaron y Piedad verificaba el sembradío cada mañana, buscando señales de vida. La tierra permanecía igual oscura e inerte, pero ella seguía regando, seguía cuidando, seguía creyendo. Samuel venía todos los días ahora. Se había convertido en parte de la rutina de Piedad. Llegaba temprano en la mañana, ayudaba con las tareas, comía lo poco que había para compartir, y después volvía corriendo a cuidar de su abuela antes de que oscureciera. Piedad notó que el niño estaba cada vez más delgado. Notó que la ropa estaba más rasgada, que los pies descalzos tenían cortes que no sanaban bien. Notó que a veces llegaba con ojeras profundas, como si no hubiera dormido. «¿Cómo está tu abuela?», preguntaba siempre. «Está bien», respondía Samuel siempre, pero Piedad veía la mentira en sus ojos. Fue en la mañana del 8º día después de plantar que sucedió el milagro. Piedad fue al sembradío como hacía todas las mañanas, esperando ver la misma tierra oscura y vacía. Pero esta vez había algo diferente. Un punto minúsculo de verde quebrando la superficie. Piedad se quedó paralizada mirando aquello, pensando que estaba imaginando cosas. Se arrodilló despacio, acercó la cara a la tierra y miró de cerca. No estaba imaginando. Era real. Un brote pequeño, frágil, verde vivo, forzando su paso a través de la tierra dura. Una de las semillas había germinado. Piedad se sentó sobre sus talones y comenzó a llorar. No era llanto silencioso. Eran sollozos grandes que salían del fondo del pecho, lágrimas calientes bajando por su cara sucia de tierra. Lloraba de alivio, de felicidad, de puro agotamiento. Ese brote minúsculo probaba que no todo estaba muerto. Probaba que todavía había posibilidad. Probaba que ella no estaba luchando sola contra lo imposible. Samuel llegó y la encontró así, sentada en el piso llorando frente al brote verde. Se asustó al principio, pensando que algo malo había pasado, pero cuando Piedad le mostró la planta, el niño entendió. Se arrodilló a su lado y tocó el brote con un dedo con reverencia. «Funcionó», susurró. «La abuela va a estar tan feliz». Corrió de vuelta a contarle a Dona Lourdes, y Piedad se quedó allí sentada,
mirando el brote como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y tal vez lo era, porque aquello no era solo una planta comenzando a crecer. Era la confirmación de que había hecho la elección correcta. Era la prueba de que la tierra, por más abandonada y enferma que pareciera, todavía guardaba vida dentro de ella, así como Piedad guardaba vida dentro de ella, incluso después de todo lo que había perdido. En los días siguientes, más brotes aparecieron. Primero uno, después tres, después casi una docena de puntitos verdes, quebrando la superficie oscura de la tierra. Piedad cuidaba del sembradío con dedicación que bordeaba la obsesión. Regaba antes de que el sol se pusiera demasiado fuerte. Verificaba varias veces al día si las plantas estaban bien. Arrancaba cualquier hierba invasora que aparecía compitiendo por espacio. Las plántulas crecían despacio, pero crecían. Algunas eran más fuertes. Se espigaban rápido con hojas anchas y verdes. Otras eran frágiles. Apenas sostenían su propio peso, balanceándose con cualquier brisa. El trabajo en la casa continuó paralelo al trabajo en la huerta. Piedad reparó el techo usando ramas más gruesas que encontró en el terreno, amarrándolas con bejuco que arrancó de los árboles. No era reparación profesional, ni siquiera era bonito, pero tapaba los huecos mayores e impedía que lloviera adentro si algún día las lluvias volvían. Limpió el patio entero alrededor de la casa, cortando maleza con un pedazo de metal oxidado que encontró enterrado y que servía como machete improvisado. El trabajo era brutal. El sol castigaba sin piedad, y cada metro cuadrado de terreno limpio costaba horas de esfuerzo. Pero poco a poco el patio fue apareciendo. La tierra roja volvió a quedar visible. Los árboles frutales que estaban escondidos se revelaron y el espacio comenzó a parecer menos selva y más propiedad habitada. Fue durante una de esas mañanas de trabajo en el patio que Piedad escuchó gritos viniendo del camino. Dejó el machete improvisado y corrió hacia el sonido. Era Samuel, corriendo hacia la hacienda más rápido de lo que nunca lo había visto correr, con la cara mojada de lágrimas. ¡Piedad! ¡Piedad!, gritaba desesperado. ¡La abuela! ¡Algo está mal con la abuela! Piedad no pensó. Corrió detrás de Samuel por el camino, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Llegaron a la casa pequeña y Piedad entró sin tocar. Dona Lourdes estaba en la hamaca, pero algo estaba terriblemente mal. Su respiración era superficial y trabajosa. Su piel tenía un tono grisáceo. Sus ojos estaban cerrados y no respondía cuando Samuel la llamaba. Piedad se arrodilló al lado de la hamaca y tomó la mano de la anciana. Estaba fría, demasiado fría. Samuel, dijo con voz lo más calmada que pudo, necesito que corras al pueblo y traigas al médico. ¿Puedes hacer eso? El niño asintió con ojos enormes, llenos de miedo. ¿Ella va a estar bien? Piedad no quería mentir. Voy a cuidar de ella. Pero necesitas traer ayuda, corre lo más rápido que puedas. Samuel salió corriendo, y Piedad se quedó sola con Dona Lourdes. Mojó un trapo con agua y limpió la frente de la anciana. Habló con voz suave, diciéndole que aguantara, que el médico venía en camino, que Samuel la necesitaba. Pero en el fondo sabía la verdad. Había visto esa mirada antes, en el hospital cuando su madre murió años atrás. Dona Lourdes se estaba yendo. Los ojos de la anciana se abrieron despacio. Estaban nublados, pero todavía conscientes. Buscaron el rostro de Piedad, y cuando lo encontraron, algo parecido a alivio cruzó su expresión. «Usted vino», susurró con voz apenas audible. «Estoy aquí», dijo Piedad apretando su mano. Samuel fue a buscar al médico. Dona Lourdes negó con la cabeza débilmente. «No hay tiempo. Escúcheme». Piedad se inclinó más cerca. «Samuel», dijo la anciana con esfuerzo, «prométame que va a cuidar de él. Prométame que no va a dejarlo solo». «Se lo prometo», dijo Piedad con lágrimas corriendo por su cara. «Lo voy a cuidar como si fuera mío, se lo juro». Dona Lourdes sonrió. Fue una sonrisa pequeña pero genuina. «Lo sé. Por eso Dios la trajo aquí. No fue casualidad, fue para salvarlo a él y para salvarse a usted misma». Cerró los ojos de nuevo. Su respiración se hizo más lenta, más espaciada. Piedad sostuvo su mano y rezó, aunque hacía años que no rezaba, pidiendo que no sufriera, que se fuera en paz.
Dona Lourdes dio un último suspiro suave, y después nada más. Se había ido. Samuel volvió 2 horas después con el médico del pueblo, un hombre mayor que llegó en un caballo cansado, pero ya era demasiado tarde. Dona Lourdes estaba muerta, y Piedad había cerrado sus ojos y cruzado sus manos sobre el pecho en posición de descanso final. El médico confirmó lo que Piedad ya sabía: neumonía avanzada. A su edad, y sin tratamiento adecuado, no había nada que hacer. Firmó el certificado de defunción y se fue, dejando a Piedad sola con Samuel. El niño no lloraba. Se quedó parado mirando a su abuela con expresión vacía, como si su mente no pudiera procesar lo que estaba viendo. Piedad se arrodilló frente a él y tomó sus manos pequeñas entre las suyas. «Samuel», dijo con voz suave, «tu abuela se fue, pero antes de irse me hizo prometer algo. Me hizo prometer que iba a cuidar de ti. ¿Entiendes lo que eso significa?» Samuel la miró con ojos que parecían demasiado grandes para su cara. «¿Significa que tengo que irme a un orfanato?» «No», dijo Piedad con firmeza. «Significa que vas a venir a vivir conmigo, a la hacienda, si tú quieres». Por primera vez desde que llegara con la noticia de que su abuela estaba enferma, Samuel reaccionó. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se lanzó a los brazos de Piedad, aferrándose a ella como náufrago a tabla de salvación. «No quiero estar solo», sollozó contra su hombro. «Tengo miedo de estar solo». «No vas a estar solo», prometió Piedad abrazándolo fuerte. «Nunca más vas a estar solo». El funeral de Dona Lourdes fue simple. Piedad usó el poco dinero que le quedaba para pagar un ataúd básico y un lugar en el cementerio del pueblo. Asistieron apenas 5 personas: Piedad, Samuel, el médico, el cura y una vecina anciana que había conocido a Dona Lourdes hacía décadas. Samuel no habló durante toda la ceremonia. Se quedó parado al lado de Piedad, sosteniendo su mano con fuerza que dolía. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, finalmente las lágrimas vinieron. Lloró en silencio, con los hombros temblando, y Piedad lo abrazó dejándolo desahogarse. Después del funeral, volvieron a la casa pequeña para recoger las pertenencias de Samuel. No había mucho: algo de ropa remendada, un camioncito de madera tallado a mano que su abuelo le había hecho antes de morir, una manta tejida que había sido de su madre. Todo cabía en una bolsa pequeña. Antes de irse, Samuel caminó por la casa tocando las paredes, como despidiéndose. Se detuvo frente a la hamaca donde su abuela había dormido durante años y pasó los dedos por la tela gastada. «¿Podemos llevarla?», preguntó con voz pequeña. «Claro que sí», dijo Piedad. Descolgaron la hamaca y la agregaron a la bolsa. Después, cerraron la puerta de la casa pequeña y caminaron juntos hacia la Facenda Santa Rita. Samuel no miró atrás. Los primeros días fueron difíciles. Samuel era un niño callado por naturaleza, pero ahora estaba completamente silencioso. Comía poco, dormía mal, se despertaba en la noche llorando por su abuela. Piedad no sabía cómo consolarlo. Nunca había sido madre. No sabía las palabras correctas para decir, los gestos correctos para hacer, pero hacía lo que podía. Lo abrazaba cuando lloraba. Le preparaba la comida que él le había dicho que le gustaba. Colgó su hamaca en el cuarto con las marcas de crecimiento en la pared, el cuarto que Piedad había limpiado primero para que tuviera su propio espacio. Y sobre todo le daba trabajo, porque Piedad había aprendido que el trabajo era la mejor medicina para el dolor. Cuando las manos estaban ocupadas, la mente no tenía tanto tiempo para sufrir. Trabajaban juntos en la huerta. Las plantas de frijol ya estaban crecidas, con flores blancas comenzando a aparecer. Samuel las regaba cada mañana con cuidado reverente, como si fueran sagradas, y tal vez lo eran, porque habían sido plantadas con las enseñanzas de su abuela. «La abuela estaría orgullosa», dijo Piedad una mañana mientras observaban las plantas. «Mira lo bien que están creciendo». Samuel asintió sin hablar, pero Piedad vio algo suavizarse en su expresión. Poco a poco, el niño comenzó a abrirse de nuevo. Empezó a hablar más, a sonreír ocasionalmente, a mostrar interés en las cosas alrededor. Señalaba pájaros que veía, contaba historias que su abuela le había contado, hacía preguntas sobre lo que iban a plantar después. Una noche, 2 semanas después del funeral,
Samuel estaba acostado en su hamaca cuando llamó a Piedad. ¿Piedad? ¿Sí? ¿Puedo llamarte mamá? Piedad sintió algo romperse y reconstruirse al mismo tiempo dentro de su pecho. Caminó hasta la hamaca y se arrodilló al lado. «Me encantaría que me llamaras mamá», dijo con voz temblorosa de emoción. Samuel la abrazó fuerte. «Gracias por no dejarme solo, mamá». Piedad lo abrazó de vuelta, con lágrimas corriendo silenciosas por su cara. «Gracias por dejarme ser tu mamá». Esa noche, por primera vez desde la muerte de Tomás, Piedad sintió que su vida tenía propósito de nuevo. No era el propósito que había planeado, no era la familia que había imaginado, pero era real, era suyo y era suficiente. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La rutina se estableció. Piedad y Samuel trabajaban la tierra juntos. Cosecharon el primer frijol y fue como cosechar oro. Guardaron semillas para la próxima siembra y comieron el resto. Plantaron maíz, yuca, verduras. Cada cosa que crecía era victoria pequeña contra el abandono. La casa se transformó completamente. Ahora todos los cuartos estaban limpios. El techo estaba reparado. Las ventanas tenían postigos improvisados que cerraban. Había cortinas hechas de tela vieja que Piedad había lavado y cosido. Había flores plantadas en la entrada, semillas de girasol que estaban creciendo fuertes. El patio estaba limpio y organizado. Había caminos definidos, área para la huerta, área para los árboles frutales. Habían construido un gallinero pequeño usando madera del terreno y alambre que consiguieron intercambiando verduras en el pueblo. Tenían 5 gallinas que ponían huevos casi todos los días. Samuel iba a la escuela ahora. Piedad había insistido. El pueblo quedaba lejos, pero había un autobús que pasaba por el camino principal cada mañana. Samuel caminaba hasta allá, tomaba el autobús, iba a clases y volvía por la tarde. Al principio protestó, diciendo que Piedad lo necesitaba en la hacienda, pero ella fue firme. «Tu abuela quería que tuvieras educación», dijo, «y yo también lo quiero. El trabajo puede esperar. La escuela no». Samuel aceptó y resultó ser buen estudiante. Traía a casa cuadernos llenos de letras cuidadosamente escritas, dibujos de plantas y animales, problemas de matemáticas que resolvía con lengua afuera de concentración. Piedad colgaba sus mejores trabajos en la pared de la cocina como trofeos. Fue 3 meses después de la muerte de dona Lourdes que Piedad tomó la decisión que había estado considerando desde el funeral. Quería adoptar a Samuel legalmente. Quería que fuera su hijo, no solo en el corazón, sino también en los papeles. Quería que tuviera su apellido, que tuviera derechos de herencia sobre la hacienda, que tuviera la seguridad de saber que nunca iba a ser abandonado de nuevo. Pero el proceso de adopción era complicado. Piedad fue al pueblo y habló con el juez local. Explicó la situación, que dona Lourdes le había pedido que cuidara de Samuel, que el niño no tenía otros parientes, que ella quería adoptarlo. El juez era un hombre mayor de expresión seria. Escuchó todo y después negó con la cabeza. «No es tan simple, señora. Usted es soltera, vive sola en una hacienda aislada, no tiene ingresos estables comprobables. El Estado va a cuestionar si puede proveer ambiente adecuado para criar un niño». «Tengo una casa», protestó Piedad. «Tengo tierra. Estamos cultivando comida. Samuel está yendo a la escuela. ¿Qué más necesitan?» «Necesitan ver estabilidad», dijo el juez. «Necesitan ver que esto no es situación temporal. Necesitan ver que usted puede mantenerlo a largo plazo». Piedad salió de la oficina del juez frustrada y asustada. ¿Y si le quitaban a Samuel? ¿Y si decidían que un orfanato era mejor opción? ¿Y si todo lo que había construido se derrumbaba? Volvió a la hacienda determinada a hacer lo que fuera necesario para probar que podía darle a Samuel un hogar estable. Necesitaba hacer que la hacienda produjera más. Necesitaba generar ingresos reales. Necesitaba mostrar que esto no era solo sobrevivencia, sino prosperidad. Pero no podía hacerlo sola. La solución llegó de forma inesperada. Piedad estaba en el mercado del pueblo vendiendo verduras y huevos cuando una mujer se acercó a su puesto. Era joven, tal vez 25 años, delgada con ojos cansados y un bebé amarrado a la espalda con un rebozo. «Disculpe», dijo la mujer con voz tímida, «¿es verdad que usted vive en la Fazenda Santa Rita?»
Piedad asintió. Sí. ¿Por qué? Escuché que usted ayuda a mujeres que no tienen a dónde ir. Piedad parpadeó sorprendida. ¿Quién le dijo eso? La gente habla. Dicen que usted acogió a un niño huérfano. Dicen que está reconstruyendo la hacienda sola. Yo necesito un lugar. Mi esposo murió hace 2 meses y me echaron del cuarto que alquilábamos porque no puedo pagar. No tengo familia, no tengo nada. La mujer comenzó a llorar silenciosamente, tratando de no despertar al bebé. Piedad sintió algo familiar en esa desesperación. Era la misma desesperación que ella había sentido meses atrás, cuando llegó a la hacienda. ¿Cómo te llamas?, preguntó Piedad. Marina. ¿Y tu bebé? Lucas. Tiene 4 meses. Piedad miró a la mujer, al bebé dormido en su espalda, a las pocas pertenencias que llevaba en una bolsa raída. Pensó en la hacienda que tenía cuartos vacíos. Pensó en el trabajo que era demasiado para 2 personas. Pensó en lo que dona Lourdes le había dicho, que Dios la había traído aquí no solo para salvarse a sí misma, sino para salvar a otros. Ven conmigo, dijo Piedad. Tengo espacio. Tendrás que trabajar, pero tendrás techo y comida. Marina la miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿De verdad? De verdad. Marina llegó a la hacienda esa misma tarde. Samuel la recibió con curiosidad, pero sin hostilidad. Le mostró la casa, el pozo, la huerta. Marina miraba todo con ojos grandes, como si estuviera viendo un palacio en lugar de una casa remendada en medio de la nada. Piedad le dio el segundo cuarto limpio. Marina puso al bebé en una caja forrada con mantas que servía como cuna improvisada y después se sentó en el piso y lloró de alivio. Gracias, dijo entre sollozos. No sabe lo que esto significa. Lo sé, dijo Piedad. Créeme que lo sé. Marina resultó ser trabajadora incansable. A pesar de tener un bebé que cuidar, ayudaba en todo. Cocinaba usando los ingredientes simples que tenían y los transformaba en comidas sorprendentemente sabrosas. Lavaba ropa en el río cercano que Samuel le mostró, cuidaba de las gallinas y recolectaba huevos, y cuando Lucas dormía, trabajaba en la huerta al lado de Piedad. Tener otra mujer en la casa cambió la dinámica de formas que Piedad no había anticipado. No era solo tener más manos para dividir las tareas, era tener alguien con quien hablar mientras trabajaban, alguien con quien compartir las comidas, alguien cuya presencia rompía la soledad que Piedad solo se dio cuenta cuánto pesaba cuando ya no estaba ahí. Marina tenía habilidades que Piedad no tenía. Sabía hacer jabón usando ceniza y grasa, sabía tejer canastas con fibras de plantas, sabía reconocer hierbas medicinales en el monte y preparar tés para diferentes males. Cada una traía conocimiento diferente, y juntas eran más eficientes que la suma de las partes. 2 semanas después de que Marina llegara, apareció otra mujer. Esta era mayor, tal vez 40 años, con 3 niños pequeños. Su esposo la había abandonado, llevándose todo el dinero que tenían. La habían desalojado de su casa y no tenía a dónde ir. Se llamaba Teresa. Sus hijos eran 2 niñas gemelas de 6 años llamadas Ana y Beatriz, y un niño de 4 llamado Juan. Piedad miró a la mujer agotada, a los niños con ropa remendada y pies descalzos, y no pensó 2 veces. Arregló espacio, improvisó camas, dividió comida. Los niños llenaron la casa de ruido y vida. Corrían por el patio persiguiendo gallinas. Reían fuerte, peleaban y hacían las paces. Transformaban cualquier cosa en juego. Y ese sonido de niños felices era algo que faltaba allí, algo que completaba la sensación de que aquello era finalmente hogar verdadero y no solo construcción habitada. La presencia de los niños trajo desafíos nuevos, pero también alegrías inesperadas. Piedad tuvo que pensar en seguridad de formas que no había pensado antes. Cercó el pozo con protección más alta para impedir que niños pequeños cayeran adentro. Guardó herramientas cortantes en lugar alto, donde manos pequeñas no alcanzaban. Enseñó a los niños sobre cuáles plantas podían tocar y cuáles eran peligrosas. Pero los niños también traían ligereza al trabajo duro. Cantaban mientras ayudaban a regar las plantas, aunque derramaran la mitad del agua en el camino. Hacían competencia para ver quién recogía más verduras, transformando tarea aburrida en juego. Y por la noche,
Cuando todos se reunían para comer, las historias que contaban y las risas que daban hacían que la casa pareciera realmente llena, realmente viva, realmente hogar. Teresa reveló ser costurera excepcional. Tomaba ropa vieja y rasgada y la transformaba en prendas usables. Hacía remiendos tan bien hechos que casi no se notaban. Y cuando Piedad consiguió tela nueva intercambiando productos en el pueblo, Teresa cosió ropa nueva para todos los niños. Con más manos para trabajar, la propiedad creció aún más rápido. Hicieron más sembradíos, plantaron más variedades, expandieron el gallinero. Las gallinas se multiplicaron y ahora tenían casi 20. Los huevos se convirtieron en producto precioso para intercambiar en el pueblo. Piedad organizó un sistema donde cada mujer tenía responsabilidades específicas. Marina cuidaba de las gallinas y los huevos, además de hacer jabón y canastas. Teresa cuidaba de los niños y de la costura, transformando ropa vieja en nueva. Piedad cuidaba de la huerta principal y coordinaba todo el trabajo, decidiendo qué plantar, cuándo cosechar, qué guardar para semillas. Funcionaba. Funcionaba mejor de lo que Piedad jamás imaginó que podía funcionar. Pero no era solo trabajo. También crearon rituales pequeños que transformaban lo cotidiano en algo especial. Todos los domingos por la mañana, después de cuidar de los animales y regar las plantas, paraban el trabajo pesado y se reunían bajo la sombra del árbol de mango grande que habían descubierto y limpiado. Marina hacía café fuerte y pan dulce cuando tenían harina. Los niños jugaban en el patio mientras las tres mujeres conversaban sobre la semana que pasó y la semana que venía. Dividían preocupaciones, celebraban victorias pequeñas, hacían planes. Era momento de pausa, de conexión, de recordar que eran más que trabajadoras manteniendo una propiedad funcionando. Eran familia elegida, eran comunidad, eran red de apoyo que cada una necesitaba desesperadamente y había encontrado allí. Samuel se había convertido en hermano mayor de los otros niños. Les enseñaba dónde estaban los mejores árboles frutales, cómo sacar agua del pozo sin derramar, cómo espantar a las gallinas sin asustarlas tanto que dejaran de poner huevos. Y por las noches, antes de dormir, les contaba las historias que su abuela le había contado sobre los tiempos dorados de la hacienda. Piedad lo observaba con orgullo que le hinchaba el pecho. Este niño que había llegado a su vida tan roto y asustado, ahora era fuerte, seguro, generoso. Iba bien en la escuela, ayudaba sin que le pidieran. Cuidaba de los más pequeños con paciencia que no era común en niños de su edad. Y lo mejor de todo, la llamaba mamá sin dudar, sin tristeza, como si siempre hubiera sido así. La hacienda comenzó a producir no solo comida, sino productos que podían ser intercambiados o vendidos. Jabón casero que olía a hierbas, canastas tejidas fuertes y duraderas, excedente de verduras y huevos, ropa remendada también que parecía nueva. Piedad llevaba estos productos al mercado del pueblo cada semana. Al principio la gente la miraba con curiosidad, una mujer sola reconstruyendo la facenda Santa Rita que todos consideraban maldita. Pero cuando probaron las verduras frescas, cuando usaron el jabón que limpiaba mejor que el comprado en tienda, cuando vieron la calidad de la costura, comenzaron a comprar y comenzaron a hablar. La historia de la mujer que había convertido tierra muerta en tierra productiva se esparció. La historia de la comunidad de mujeres ayudándose mutuamente llegó a oídos de más gente necesitada. Llegó otra mujer, y después otra, y otra más. Cada una traía su propia historia de pérdida, de abandono, de desesperación. Cada una llegaba sin nada más que la ropa en su cuerpo y esperanza frágil de que tal vez, solo tal vez, este lugar fuera diferente. Y Piedad las recibía a todas, porque ahora entendía que la Facenda Santa Rita no era solo su lugar de sanación. Era refugio para todas las mujeres que el mundo había descartado, que la sociedad había decidido que no valían nada, que no tenían a dónde ir. Aquí tenían lugar, aquí tenían propósito. Aquí tenían familia. La casa se llenó completamente. Tuvieron que construir más cuartos usando adobe y madera del terreno. Los hombres del pueblo que compraban sus productos comenzaron a ayudar en las construcciones más pesadas, trayendo herramientas y conocimiento técnico a cambio de verduras y huevos. La hacienda se transformó en pequeña comunidad autosuficiente. Tenían huerta grande que producía variedad de vegetales,
tenían gallinero con más de 50 aves. Habían construido un chiquero pequeño y tenían 3 cerdos. Habían limpiado un área grande y plantado yuca, maíz y frijol en cantidad suficiente no solo para comer, sino para vender. Y lo más importante, habían plantado nuevos árboles de cacao. No en el área vieja, donde el hongo todavía vivía en la tierra, sino en área nueva que habían preparado cuidadosamente, usando técnicas que un agrónomo del gobierno les había enseñado cuando vino a investigar por qué esta hacienda abandonada de repente estaba produciendo. Eran árboles jóvenes todavía, iban a tardar años en dar fruto, pero estaban allí, creciendo fuertes y sanos, símbolo de que el futuro era posible, de que lo que una vez estuvo muerto podía renacer. 6 meses después de que Marina llegara, Piedad volvió a la oficina del juez. Esta vez no iba sola. Iba acompañada de Marina, Teresa y las otras 3 mujeres que ahora vivían en la hacienda. Iba con Samuel sosteniendo su mano. Iba con carpetas llenas de documentos, registros de ventas, cartas de comerciantes del pueblo atestiguando que ella era proveedora confiable, fotos de la hacienda mostrando las mejoras. El juez las recibió con sorpresa. Escuchó mientras Piedad explicaba todo lo que había construido en menos de un año. Vio los documentos probando ingresos estables. Vio las cartas de recomendación. Vio a Samuel, limpio, bien alimentado, claramente feliz. «Señora Piedad», dijo el juez, después de revisar todo, «esto es extraordinario. Francamente no creí que lo lograría cuando vino aquí hace 6 meses. ¿Entonces aprueba la adopción?», preguntó Piedad con corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. El juez miró a Samuel. «Joven, tú quieres que la señora Piedad sea tu madre legal». Samuel asintió con vigor. «Ella ya es mi mamá. Solo queremos que los papeles lo digan también». El juez sonrió. Era la primera vez que Piedad lo veía sonreír. «Entonces voy a aprobar la adopción. Los papeles estarán listos en 2 semanas». Piedad no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Samuel tan fuerte que el niño protestó riendo que lo estaba aplastando. Las otras mujeres las rodearon, todas llorando y riendo al mismo tiempo. Cuando salieron de la oficina del juez, Samuel tomó la mano de Piedad y la miró con esos ojos grandes que ya no parecían tan viejos. «Mamá», dijo, «¿ahora tengo tu apellido?» «Sí», dijo Piedad. «Ahora eres Samuel da Silva, oficialmente». «Samuel da Silva», repitió el niño probando cómo sonaba. Sonrió. «Me gusta». La vida en la Facenda Santa Rita había encontrado un ritmo. Las mujeres trabajaban en armonía, cada una contribuyendo con sus habilidades únicas. Los niños crecían fuertes y saludables. La tierra producía abundantemente. Por primera vez en mucho tiempo, Piedad se permitió sentir algo parecido a la paz. Pero la paz nunca dura para siempre. Fue en una tarde de octubre cuando el problema llegó. Piedad estaba en la huerta con Marina cuando vieron un camión detenerse en el camino de entrada. 3 hombres bajaron. Uno de ellos llevaba un maletín de cuero y traje que parecía fuera de lugar en el campo. Piedad se limpió las manos en la falda y caminó hacia ellos. «¿Puedo ayudarlos?». El hombre del traje sonrió, pero no era sonrisa amigable. «¿Usted es Piedad da Silva, dueña de esta propiedad?». «Sí. Mi nombre es Dr. Cardoso. Soy abogado. Represento a los herederos del señor Antonio Ferreira, el anterior dueño de esta hacienda». Piedad sintió algo frío instalarse en su estómago. «¿Herederos? El notario me dijo que no había herederos. Por eso la propiedad fue rematada». «Hubo un error», dijo el abogado con tono que no sonaba como si creyera que fue error. «El señor Ferreira tenía un hijo que estaba viviendo en Sao Paulo. Nadie sabía de su existencia hasta ahora. Él está reclamando la propiedad como herencia legítima». «Pero yo compré esta tierra legalmente», protestó Piedad. «Tengo la escritura. Pagué el precio completo». «La venta fue inválida si había heredero directo», dijo el abogado. «Mi cliente está dispuesto a devolverle el dinero que pagó con intereses, pero necesita que desocupe la propiedad en 30 días». Piedad sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «No, no puede hacer esto. Yo he trabajado esta tierra durante 1 año, he construido todo desde cero. Hay 8 mujeres y 6 niños viviendo aquí.
No puede simplemente echarnos. Señora, entiendo que esto es difícil, dijo el abogado sin sonar como si entendiera nada. Pero la ley es clara. La propiedad pertenece a mi cliente. Tiene 30 días para desocupar o procederemos con desalojo forzoso. Le entregó un sobre con documentos legales y volvió al camión. Los 3 hombres se fueron, dejando una nube de polvo y desesperación detrás. Piedad se quedó parada sosteniendo el sobre, sintiendo todo lo que había construido desmoronarse alrededor de ella. Marina corrió hacia ella. ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran esos hombres? Piedad no pudo responder. Solo le entregó el sobre y caminó hacia la casa en estado de shock. Esa noche, reunió a todas las mujeres después de que los niños se durmieran. Les contó lo que el abogado había dicho. Vio el miedo instalarse en cada rostro. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Teresa con voz temblorosa. No tenemos a dónde ir. No lo sé, admitió Piedad. Pero no voy a rendirnos sin pelear. Al día siguiente, Piedad fue al pueblo y buscó ayuda legal. Habló con el único abogado local que aceptaba casos pro bono. El hombre revisó los documentos y negó con la cabeza. Lo siento, señora Piedad. Técnicamente tienen razón. Si existe heredero directo, la venta original fue inválida. Usted puede pelear esto en corte, pero va a tomar años y mucho dinero que sospecho que no tiene. ¿No hay nada que pueda hacer? El abogado pensó por un momento. Hay una posibilidad. Si puede probar que hizo mejoras sustanciales a la propiedad, mejoras que aumentaron significativamente su valor, puede reclamar compensación por esas mejoras. No le daría la tierra, pero le daría más dinero que solo lo que pagó inicialmente. ¿Cuánto más? Depende de cuánto pueda probar que invirtió y mejoró. Necesitaría documentación, recibos, fotos de antes y después, testimonios de testigos. Piedad volvió a la hacienda con nueva determinación. Si no podía quedarse con la tierra, al menos iba a asegurarse de que recibían suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Pasó los siguientes días documentando todo. Tomó fotos de cada mejora que habían hecho. Pidió a los comerciantes del pueblo que escribieran cartas atestiguando cuánto había comprado en materiales. Hizo lista detallada de cada construcción, cada área limpiada, cada árbol plantado. Pero mientras trabajaba en esto, algo más estaba pasando. La noticia de que iban a ser desalojadas se esparció por el pueblo, y la gente comenzó a reaccionar. Las mujeres a quienes Piedad había dado trabajo cosiendo, las familias que compraban sus verduras frescas, los comerciantes que habían visto sus negocios mejorar gracias al comercio con la hacienda, todos comenzaron a hablar. No es justo, decían. Ella convirtió tierra muerta en tierra productiva. Ella dio hogar a mujeres que no tenían nada. No pueden simplemente quitárselo. Alguien organizó una petición. Juntaron más de 200 firmas de residentes del pueblo pidiendo que se permitiera a Piedad quedarse con la tierra. El cura de la iglesia local dio un sermón sobre justicia y compasión, hablando sin nombrarla directamente, pero dejando claro que estaba de su lado. El alcalde del pueblo, presionado por sus constituyentes, escribió carta al juez explicando el impacto positivo que la Facenda Santa Rita había tenido en la economía local. Pero nada de esto cambiaba la ley. El heredero tenía derecho legal a la propiedad. Fue Samuel quien tuvo la idea que cambiaría todo. «Mamá», dijo una noche, «¿por qué no hablamos directamente con el hijo del señor Ferreira? Tal vez, si ve lo que hemos construido, si entiende cuántas personas dependen de esto, tal vez cambie de opinión». Piedad lo miró sorprendida. «¿Sabes qué, hijo? Esa es una idea brillante». Contactó al abogado y pidió reunirse con su cliente. El abogado se resistió al principio, pero finalmente accedió a organizar un encuentro. El heredero se llamaba Roberto Ferreira. Tenía unos 40 años, bien vestido, con expresión de hombre de negocios, acostumbrado a conseguir lo que quiere. Llegó a la hacienda una semana después, acompañado de su abogado. Piedad lo recibió en la entrada. «Señor Ferreira, gracias por venir». Roberto miró alrededor con expresión que era difícil de leer. «Esta era la hacienda de mi padre», dijo con voz neutra. «No la había visto en casi 20 años». «¿Quiere que le muestre lo que hemos hecho?», ofreció Piedad. Roberto asintió y Piedad lo guió por la propiedad. Le mostró la casa restaurada, los cuartos limpios y habitables.
Le mostró la huerta productiva, el gallinero, el chiquero. Le mostró los nuevos árboles de cacao creciendo fuertes. Le presentó a las mujeres y los niños que ahora llamaban a este lugar hogar. Roberto caminó en silencio, observando todo. Su expresión no revelaba nada. Finalmente se detuvieron frente a la casa principal. Roberto miró las paredes recién pintadas, las flores creciendo en la entrada, las cortinas en las ventanas. «Mi padre amaba este lugar», dijo finalmente. «Cuando el hongo destruyó el cacao, lo destruyó a él también. Se rindió, dejó que todo se fuera al infierno y se fue». «Lo siento», dijo Piedad sinceramente. Roberto la miró. «Yo no vine cuando murió. Estaba enojado con él por abandonar todo, por rendirse. No vine al funeral, no reclamé la herencia. Dejé que la vendieran porque pensé que era lo que merecía». Hizo una pausa, mirando de nuevo la hacienda. «Pero después comencé a escuchar historias sobre una mujer que había comprado la tierra maldita y la estaba trayendo de vuelta a la vida. Historias sobre una comunidad de mujeres trabajando juntas. Me hizo pensar. Me hizo preguntarme qué habría pensado mi padre de esto». «¿Y?», preguntó Piedad con corazón latiendo fuerte. «Creo que habría estado orgulloso», dijo Roberto. «Creo que habría querido que esto continuara». Piedad sintió esperanza encenderse en su pecho. Roberto se volvió hacia su abogado. «Cancela el desalojo». El abogado parpadeó sorprendido. «Señor, dije que canceles el desalojo. Esta mujer ha hecho más por esta tierra en un año de lo que mi padre hizo en 20. No voy a quitársela». «Pero, señor, la propiedad vale». «No me importa lo que vale», interrumpió Roberto. «Algunas cosas valen más que dinero». Se volvió hacia Piedad. «Voy a firmar documentos renunciando a cualquier reclamo sobre esta propiedad. La tierra es suya, legalmente y sin disputa. Haga con ella lo que mi padre debió haber hecho. Manténgala viva». Piedad no pudo hablar. Las lágrimas corrían por su cara mientras asentía. Roberto extendió la mano. «Cuide bien de este lugar». Piedad tomó su mano. «Lo prometo». La noticia de que la hacienda era oficialmente de Piedad sin disputa se esparció rápido. Esa noche hubo celebración en la Facenda Santa Rita. Las mujeres cocinaron una cena especial usando lo mejor que tenían. Los niños corrían por el patio gritando de alegría sin entender completamente qué estaban celebrando, pero felices, porque los adultos estaban felices. Samuel abrazó a Piedad fuerte. «Sabía que íbamos a ganar, mamá. Sabía que no nos iban a quitar nuestro hogar». Piedad lo abrazó de vuelta, con el corazón tan lleno que sentía que iba a explotar. «Nuestro hogar», repitió. «Sí, hijo, nuestro hogar». Con la seguridad de que la tierra era permanentemente suya, Piedad pudo hacer planes a largo plazo. Ya no estaba solo sobreviviendo día a día, ahora podía construir futuro real. Lo primero que hizo fue legalizar la situación de todas las mujeres que vivían en la hacienda. Fue al registro civil y las registró como residentes permanentes de la propiedad. Les dio contratos simples estableciendo que tenían derecho a vivir allí mientras quisieran, que tenían parte en las ganancias de lo que producían, que eran socias y no empleadas. Después, organizó la producción de forma más eficiente. Dividieron la tierra en secciones, una para cultivos de subsistencia que comían ellas mismas, otra para cultivos comerciales que vendían, otra para los nuevos árboles de cacao que eventualmente iban a producir. Invirtieron en herramientas mejores. Compraron palas de verdad, azadas, rastrillos. Compraron semillas de mejor calidad. Compraron gallinas de raza que ponían más huevos. La producción aumentó. Las ventas aumentaron. Por primera vez tenían dinero real entrando, no solo suficiente para sobrevivir, sino suficiente para ahorrar, para invertir, para crecer. Piedad abrió una cuenta bancaria a nombre de la Cooperativa Agrícola Facenda Santa Rita. Todas las mujeres eran copropietarias. Todas tenían voz en las decisiones importantes. Comenzaron a vender no solo en el mercado local, sino en pueblos vecinos. Marina aprendió a conducir y compraron un camión viejo pero funcional para transportar productos. Cada semana hacían ruta visitando diferentes mercados, expandiendo su base de clientes. La reputación de sus productos creció. Las verduras de la Facenda Santa Rita eran las más frescas. Los huevos eran los más grandes.
El jabón artesanal era el que mejor limpiaba y mejor olía. Las canastas tejidas eran las más resistentes. Y la historia detrás de los productos les daba valor adicional. La gente quería comprar de la cooperativa de mujeres que había convertido tierra muerta en tierra productiva. Querían apoyar el proyecto que daba hogar a mujeres abandonadas y niños huérfanos. Con los ingresos aumentando pudieron hacer mejoras mayores a la propiedad. Contrataron a un albañil del pueblo para reforzar las paredes de la casa principal. Instalaron un sistema de recolección de agua de lluvia para complementar el pozo. Construyeron un galpón grande para almacenar herramientas y productos. Y lo más importante, construyeron una escuela pequeña. Samuel y los otros niños todavía iban a la escuela del pueblo, pero había niños en las haciendas vecinas que no tenían acceso a educación porque quedaba demasiado lejos. Piedad contrató a una maestra joven del pueblo que venía 3 veces por semana para enseñar a estos niños. La escuelita tenía apenas un cuarto con pizarra, pupitres improvisados y libros donados, pero era escuela real, donde niños que de otra forma nunca aprenderían a leer, ahora estaban aprendiendo letras, números, historia, geografía. La Fazenda Santa Rita se estaba convirtiendo en algo más grande que solo una propiedad agrícola. Se estaba convirtiendo en centro comunitario, en modelo de lo que era posible cuando mujeres trabajaban juntas, cuando la tierra era tratada con respeto, cuando la comunidad se apoyaba mutuamente. Otras haciendas comenzaron a copiar sus métodos. Otros agricultores venían a preguntar cómo habían logrado hacer producir tierra que todos consideraban muerta. Piedad compartía generosamente todo lo que sabía. No veía a otros agricultores como competencia, sino como aliados potenciales. Organizaron cooperativa regional. 10 haciendas pequeñas se unieron para compartir recursos, compartir conocimiento, comercializar productos juntos. Juntos tenían poder de negociación que ninguno tenía solo. Juntos podían conseguir mejores precios, acceder a mercados más grandes, apoyarse en tiempos difíciles. Samuel creció fuerte y seguro. A los 12 años ya era casi tan alto como Piedad. Iba excelente en la escuela, siempre entre los mejores de su clase. Hablaba de ir a la universidad algún día, de estudiar agronomía, de volver a la hacienda y aplicar conocimiento científico a lo que habían construido con trabajo y intuición. Piedad lo escuchaba hablar de sus sueños y sentía orgullo que le hinchaba el pecho. Este niño que había encontrado tan roto, tan asustado, tan solo, ahora era joven con futuro brillante adelante. Las otras mujeres también florecían. Marina había encontrado amor de nuevo con un comerciante del pueblo, un viudo bueno que aceptaba que ella nunca iba a dejar la hacienda. Se casaron en ceremonia simple en la capilla del pueblo y él se mudó a la Fazenda Santa Rita, convirtiéndose en el primer hombre que vivía permanentemente allí. Teresa había descubierto talento para los negocios. Era ella quien manejaba las ventas ahora, quien negociaba precios, quien encontraba nuevos mercados. Sus hijas gemelas ayudaban llevando registros meticulosos de cada transacción. Llegaron más mujeres. Algunas se quedaban permanentemente, otras solo temporalmente, hasta que se recuperaban lo suficiente para seguir adelante. La hacienda se convirtió en lugar de paso, en refugio, en trampolín hacia nueva vida. Construyeron más cuartos. La casa original ya no era suficiente, así que construyeron anexos, pequeñas cabañas esparcidas por la propiedad, cada una hogar para una familia diferente, pero todas parte de la misma comunidad. Fue 3 años después de que Piedad llegara a la hacienda que los árboles de cacao finalmente dieron su primera cosecha. No era cosecha grande, apenas 50 mazorcas, pero era cacao real, creciendo en tierra que todos habían dicho que nunca volvería a producir cacao. Piedad sostuvo la primera mazorca cosechada con manos temblorosas. La abrió con cuidado, revelando las semillas blancas adentro. Olía a chocolate, a tierra, a posibilidad. «Lo logramos», susurró. «Realmente lo logramos». Samuel estaba a su lado. «La abuela estaría orgullosa», dijo. «Y mi abuelo también, y tu esposo». Piedad asintió con lágrimas corriendo por su cara. «Sí, creo que todos estarían orgullosos». Esa noche, después de que todos se durmieran, Piedad caminó sola por la propiedad.
Miró la casa que había sido ruina y ahora era hogar para 15 personas. Miró la huerta que había sido maleza y ahora producía abundantemente. Miró los árboles de cacao que había sido sueño imposible y ahora eran realidad. Pensó en el día que había llegado aquí, sola, asustada, sin saber si iba a sobrevivir la primera semana. Pensó en todas las veces que había querido rendirse, todas las veces que había llorado de agotamiento y desesperación, y pensó en todo lo que había ganado al no rendirse. No solo tierra productiva, no solo hogar seguro, sino familia, comunidad, propósito. Había venido aquí buscando lugar para esconderse del dolor. Había encontrado lugar para sanar. Había venido buscando tierra para cultivar. Había encontrado vida para vivir. Pero la paz nunca es permanente. Justo cuando Piedad pensaba que finalmente habían superado todos los obstáculos, llegó nueva amenaza. Fue en una mañana de enero, durante la temporada de lluvias, cuando 2 camionetas llegaron a la hacienda. Bajaron 6 hombres, todos vestidos de forma similar con camisas de trabajo y botas pesadas. El líder era un hombre grande con cicatriz en la mejilla y expresión que no prometía nada bueno. «¿Quién está a cargo aquí?», preguntó con voz áspera. Piedad salió de la casa, con Marina y Teresa detrás de ella. «Yo soy la dueña. ¿Qué necesitan?». El hombre escupió en el suelo. «Trabajo para el señor Augusto Méndez. Él es dueño de la hacienda grande al norte de aquí. Dice que ustedes están usando agua del río que pasa por su propiedad. El río es público», dijo Piedad con voz firme, aunque sentía miedo creciendo en su estómago. «Nadie es dueño del agua». «El señor Méndez no lo ve así. Dice que el río pasa primero por su tierra. Entonces él tiene primer derecho. Dice que ustedes están tomando demasiada agua y está afectando su producción». «Eso es ridículo», protestó Marina. «Apenas tomamos suficiente para nuestras necesidades. No puede afectar una hacienda del tamaño de la suya». El hombre se encogió de hombros. «No me importa si es verdad o no. Me pagan para entregar mensaje. Dejen de tomar agua del río o habrá consecuencias». «¿Qué tipo de consecuencias?», preguntó Piedad. El hombre sonrió y no era sonrisa agradable. El tipo que no quieren descubrir. Se fueron dejando amenaza colgando en el aire como nube tóxica. Esa noche, Piedad reunió a todas las mujeres. «No podemos dejar de usar el agua del río», dijo. «El pozo no es suficiente para todo lo que necesitamos ahora. Sin el río, la mitad de nuestros cultivos van a morir». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Teresa. «Vamos a la policía», sugirió Marina. Piedad negó con la cabeza. «Augusto Méndez es hombre poderoso. Tiene conexiones políticas. La policía no va a hacer nada contra él basándose en la palabra de un grupo de mujeres». «Entonces estamos indefensas», dijo una de las otras mujeres con voz derrotada. «No», dijo Piedad con determinación que no sentía completamente, pero necesitaba proyectar. «No estamos indefensas. Tenemos algo que él no tiene». «¿Qué?», preguntaron varias voces al mismo tiempo. «Tenemos comunidad. Tenemos gente que nos apoya. Tenemos razón de nuestro lado». Al día siguiente, Piedad fue al pueblo y habló con el alcalde, con el cura, con los comerciantes que hacían negocios con ellas. Les contó sobre la amenaza, les pidió apoyo. La respuesta fue inmediata y contundente. El alcalde escribió carta oficial a Augusto Méndez, recordándole que el río era recurso público y que amenazar a ciudadanos era delito. El cura dio otro sermón sobre justicia y abuso de poder. Los comerciantes amenazaron con boicotear cualquier producto de la hacienda de Méndez si continuaba hostigando a la cooperativa. Pero Augusto Méndez no era hombre que se intimidaba fácilmente. Una semana después de la primera visita, los hombres volvieron. Esta vez no vinieron a hablar. Vinieron de noche, cuando todos dormían. Cortaron la cerca que protegía la huerta. Dejaron las gallinas salir del gallinero. Destruyeron el sistema de irrigación que conectaba al río. Piedad y las otras mujeres descubrieron el daño a la mañana siguiente. Era devastador. Las gallinas estaban esparcidas por todo el terreno, algunas perdidas en el monte. Los cultivos que dependían del sistema de irrigación ya estaban marchitándose. La cerca iba a tomar días reparar. Samuel encontró a Piedad sentada en medio de la destrucción, con la cabeza entre las manos. «Mamá», dijo con voz que temblaba de rabia, «tenemos que hacer algo. No podemos dejar que se salga con la suya».
Piedad levantó la cabeza. Vio a su hijo ya casi un hombre, con puños apretados y fuego en los ojos. Vio a las otras mujeres reuniéndose, algunas llorando, otras con expresiones de determinación feroz, y algo se endureció dentro de ella. «Tienes razón», dijo levantándose. «No vamos a dejar que se salga con la suya». Pero en lugar de responder con violencia, Piedad eligió camino diferente. Organizó vigilia pacífica. Cada noche, las mujeres y algunos hombres del pueblo que se ofrecieron como voluntarios montaban guardia alrededor de la propiedad. Tenían linternas, silbatos, cámaras para documentar cualquier intento de sabotaje. La noticia de lo que estaba pasando se esparció. Un periodista de un periódico regional vino a hacer historia. Escribió artículo detallado sobre la cooperativa de mujeres siendo hostigada por hacendado poderoso que quería monopolizar recursos naturales. El artículo causó indignación. Cartas al editor llovieron condenando a Augusto Méndez. Organizaciones de derechos de mujeres se involucraron. Activistas ambientales señalaron que intentar privatizar Río Público era ilegal. La presión pública creció hasta que Méndez no tuvo opción. Emitió declaración diciendo que había sido malentendido, que nunca había intentado impedir que nadie usara el río, que los hombres que habían amenazado a la cooperativa habían actuado sin su conocimiento. Nadie le creyó, pero no importaba. Lo importante era que las amenazas pararon. El sabotaje paró. La Fazenda Santa Rita podía continuar operando sin miedo, pero el incidente dejó marca. Las mujeres se dieron cuenta de que su éxito había creado enemigos. Había gente que no quería verlas triunfar, que se sentía amenazada por lo que representaban. «¿Por qué nos odian?», preguntó una de las mujeres más jóvenes una noche. «Solo estamos tratando de sobrevivir». «No es odio», explicó Piedad. «Es miedo. Tenemos miedo de lo que representamos. Representamos cambio. Representamos mujeres que no necesitan hombres para tener éxito. Representamos pobres que se levantan sin pedir permiso. Eso asusta a gente que está acostumbrada a tener todo el poder». «¿Entonces siempre vamos a tener que pelear?», preguntó la joven. Piedad pensó en eso. «Probablemente sí, pero cada pelea que ganamos hace la próxima un poco más fácil. Cada vez que nos mantenemos firmes, nos volvemos un poco más fuertes». Y tenía razón. El incidente con Augusto Méndez, aunque fue aterrador en el momento, terminó fortaleciendo a la cooperativa. Demostró que podían defenderse. Demostró que tenían aliados. Demostró que no estaban solas. Más importante aún, demostró a otras mujeres en situaciones similares que era posible resistir, que era posible pelear, que era posible ganar. Comenzaron a recibir cartas de mujeres de todo el estado preguntando cómo habían hecho lo que hicieron, cómo habían convertido tierra abandonada en negocio próspero, cómo habían creado comunidad de apoyo mutuo, cómo habían sobrevivido y prosperado en mundo que no estaba diseñado para que ellas tuvieran éxito. Piedad respondía a cada carta personalmente, compartía lo que habían aprendido, ofrecía consejos, invitaba a mujeres a visitar la hacienda y ver por sí mismas lo que era posible. Algunas venían, pasaban días o semanas en la Fazenda Santa Rita, aprendiendo técnicas agrícolas, aprendiendo cómo organizar cooperativa, aprendiendo cómo construir comunidad. Después, volvían a sus propios lugares e intentaban replicar el modelo. No todas tenían éxito. Algunas fracasaban, pero algunas triunfaban. Y cada éxito era victoria no solo para esas mujeres, sino para todas las mujeres que se atrevían a soñar con vida diferente. 5 años después de que Piedad llegara a la Fazenda Santa Rita, la propiedad era irreconocible comparada con la ruina que había encontrado. La casa principal había sido completamente restaurada y expandida. Había 6 cabañas adicionales esparcidas por el terreno, cada una hogar para una familia. Había galpones para almacenamiento, un taller de costura, la escuelita que ahora tenía 2 cuartos y atendía a 20 niños. La producción de cacao había crecido cada año. Los árboles que habían plantado 5 años atrás ahora producían cosechas sustanciales. Habían plantado más árboles cada año, usando técnicas modernas que un agrónomo del gobierno les había enseñado para prevenir que el hongo regresara. Pero el cacao era solo parte de la operación.
También producían variedad de vegetales, frutas, huevos, miel de abejas que habían aprendido a criar, jabones y productos artesanales que se vendían en tiendas de toda la región. La cooperativa agrícola Facenda Santa Rita empleaba directamente a 15 mujeres y sus familias, e indirectamente apoyaba a docenas más a través de compras y comercio. Era uno de los empleadores más grandes de la región. Samuel tenía 17 años ahora. Alto, fuerte, inteligente. Había terminado la escuela secundaria con las mejores calificaciones de su clase. Tenía beca completa para estudiar agronomía en la Universidad Estatal. La noche antes de que partiera para la universidad, Piedad y Samuel se sentaron juntos en la baranda de la casa, mirando el sol ponerse sobre los campos de cacao. «Estoy nervioso», admitió Samuel. «Nunca he estado lejos de aquí. Nunca he estado lejos de ti». Piedad tomó su mano. «Vas a estar bien. Eres el joven más brillante que conozco. Vas a hacer cosas increíbles. ¿Y si fracaso? Entonces te levantas e intentas de nuevo. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que siempre hemos hecho». Samuel sonrió. «¿Aprendí eso de ti?» «Aprendiste eso de tu abuela Lourdes», corrigió Piedad. «Ella me lo enseñó a mí, y yo te lo enseñé a ti. Así es como funciona. Pasamos la fuerza de generación en generación». «Voy a volver», prometió Samuel. «Cuando termine la universidad, voy a volver y voy a ayudar a hacer esta hacienda aún mejor». «Lo sé», dijo Piedad, «pero incluso si no vuelves, incluso si encuentras otro camino, voy a estar orgullosa de ti, porque ya me has dado más de lo que jamás soñé tener». «¿Qué te he dado?» «Propósito, familia, razón para levantarme cada mañana. Me diste la oportunidad de ser madre cuando pensé que nunca lo sería. Me diste la oportunidad de construir algo que importa». Samuel la abrazó fuerte. «Te amo, mamá». «Yo también te amo, hijo». Samuel partió a la mañana siguiente. Piedad lloró mientras veía el autobús alejarse, pero eran lágrimas de orgullo más que de tristeza. Su hijo iba a hacer grandes cosas. Lo sabía en su corazón. Con Samuel en la universidad, Piedad se enfocó en expandir el impacto de la cooperativa. Comenzaron un programa de capacitación formal, invitando a mujeres de toda la región a venir y aprender agricultura sostenible, administración de cooperativas, habilidades empresariales. Los programas duraban 3 meses. Las mujeres vivían en la hacienda, trabajaban en los campos, aprendían haciendo. Cuando se graduaban, recibían kit de inicio con semillas, herramientas básicas y manual de procedimientos que Piedad y las otras habían escrito. Docenas de mujeres pasaron por el programa. Muchas volvieron a sus comunidades y comenzaron sus propias cooperativas. Algunas fracasaron, pero muchas tuvieron éxito. Red de cooperativas de mujeres comenzó a formarse a través de la región, todas conectadas, todas apoyándose mutuamente. Piedad también comenzó a dar charlas. La invitaban a conferencias sobre agricultura sostenible, sobre empoderamiento de mujeres, sobre desarrollo rural. Contaba su historia, cómo había llegado a tierra muerta con nada más que desesperación y determinación, cómo había construido no solo hacienda, sino comunidad, cómo había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseías, sino en lo que compartías. Sus charlas inspiraban. Después de cada una, mujeres se acercaban con lágrimas en los ojos, diciendo que si ella había podido hacerlo, tal vez ellas también podían. Piedad les decía la misma cosa que le había dicho a sí misma 5 años atrás. Solo tienes que empezar. Solo tienes que dar el primer paso. El resto viene después. Los años pasaron. La Facenda Santa Rita continuó creciendo y prosperando. Se convirtió en modelo estudiado por académicos, visitado por políticos, celebrado en medios. Pero para Piedad y las mujeres que vivían allí, nunca fue sobre la fama o el reconocimiento. Siempre fue sobre algo más simple y más profundo, sobre crear lugar donde mujeres descartadas por el mundo podían encontrar hogar, propósito, dignidad. Samuel se graduó de la universidad con honores. Hizo exactamente lo que había prometido. Volvió a la Facenda Santa Rita. Trajo consigo conocimiento científico que complementaba la sabiduría práctica que las mujeres habían acumulado. Juntos implementaron técnicas nuevas que aumentaron la producción mientras protegían el medio ambiente. Bajo su guía,
La hacienda se convirtió en líder en agricultura sostenible. Otras haciendas venían a aprender sus métodos. Estudiantes de agronomía hacían pasantías allí. La Fazenda Santa Rita era prueba viviente de que era posible ser productivo y rentable sin destruir la tierra. Piedad tenía 42 años cuando finalmente se permitió descansar un poco. Había trabajado sin parar durante 10 años. Había construido algo extraordinario desde la nada. Había cambiado vidas, incluyendo la suya propia. Una tarde, sentada bajo el árbol de mango, donde tantas veces se habían reunido para sus consejos dominicales, Marina se sentó a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó. Piedad sonrió. «Pienso en el día que llegué aquí. Pienso en lo asustada que estaba. Pienso en todas las veces que quise rendirme». «¿Te arrepientes de algo?». «No, ni un solo día. Incluso los días más duros, incluso los momentos más aterradores, todos valieron la pena para llegar aquí». «¿Y qué es aquí?», preguntó Marina. Piedad miró alrededor. Vio a las mujeres trabajando en los campos, riendo mientras cosechaban. Vio a los niños jugando en el patio, seguros y felices. Vio la casa que había sido ruina y ahora era hogar para tantos. Vio los árboles de cacao cargados de frutos, prueba de que la tierra que todos dijeron que estaba muerta había renacido. «Aquí es hogar», dijo simplemente. «Aquí es familia. Aquí es prueba de que cuando mujeres se apoyan mutuamente, cuando trabajamos juntas, cuando nos negamos a rendirnos, podemos hacer lo imposible». Marina asintió. «Construiste algo hermoso, Piedad». «No», corrigió Piedad. «Construimos algo hermoso, todas nosotras juntas». Esa noche, Piedad caminó sola por la propiedad como hacía a veces cuando necesitaba pensar. Fue al cuarto donde todavía estaban las marcas de crecimiento en la pared, las marcas que el padre viudo había hecho midiendo a su hija hace tantos años. Al lado de esas marcas antiguas, Piedad había agregado nuevas. Marcas midiendo el crecimiento de Samuel año tras año. Marcas registrando momentos importantes. El día que adoptó a Samuel legalmente, el día que la cooperativa se formó oficialmente, el día que cosecharon el primer cacao, el día que Samuel se graduó de la universidad. Cada marca era memoria, era historia. Era testimonio de que habían estado aquí, de que habían importado, de que habían construido algo que iba a durar más allá de ellas. Piedad tocó las marcas con dedos suaves, sintiendo la textura áspera de la pared bajo sus dedos. Pensó en todas las mujeres que habían pasado por este lugar. Algunas se habían quedado, otras habían seguido adelante, pero todas habían sido cambiadas por su tiempo aquí. Todas habían aprendido que eran más fuertes de lo que pensaban, más capaces de lo que el mundo les había dicho, más merecedoras de lo que la sociedad les había hecho creer. Y eso, pensó Piedad, era el verdadero legado de la Fazenda Santa Rita. No era la producción de cacao o las ganancias de la cooperativa, era el conocimiento que cada mujer que pasaba por aquí se llevaba consigo. El conocimiento de que merecía respeto, que merecía dignidad, que merecía oportunidad de construir vida en sus propios términos. Piedad salió del cuarto y miró hacia el cielo nocturno lleno de estrellas. Pensó en Tomás, su primer esposo que había muerto hace tanto tiempo. Pensó en Dona Lourdes, que le había dado el regalo más precioso al confiarle a Samuel. Pensó en todas las personas que habían tocado su vida y la habían cambiado. «Gracias», susurró a las estrellas, a los espíritus, a cualquiera que estuviera escuchando. «Gracias por traerme aquí. Gracias por darme la fuerza para no rendirme. Gracias por mostrarme que incluso en la tierra más muerta, la vida puede renacer». El viento sopló suave, moviendo las hojas de los árboles de cacao, y Piedad eligió creer que era respuesta, que era confirmación de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Volvió a la casa donde su familia la esperaba, no la familia que había planeado tener, no la vida que había imaginado vivir, pero era su familia, era su vida, y era más hermosa de lo que cualquier plan podría haber sido, porque a veces los mejores regalos son los que nunca supiste que necesitabas. A veces las mejores familias son las que eliges, no las que te dan, y a veces la tierra más muerta es exactamente el lugar correcto para plantar nuevos sueños
y verlos florecer. Si estás escuchando esta historia y sientes que tu vida es tierra muerta, que todo lo que construiste se derrumbó, que no hay forma de que las cosas mejoren, quiero que sepas algo. Piedad también sintió eso. Ella también estuvo parada frente a ruinas, pensando que había cometido el peor error de su vida. Ella también quiso rendirse 1000 veces, pero no se rindió. Y mira lo que creció de esa decisión. Tu tierra muerta también puede florecer de nuevo. Tus sueños rotos también pueden reconstruirse en algo incluso más hermoso. Tu corazón destrozado también puede sanar y amar de nuevo. No va a ser fácil, va a doler. Va a haber días donde quieres rendirte, va a haber noches donde lloras pensando que no puedes más. Pero puedes. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más capaz de lo que el mundo te ha dicho. Eres más merecedora de lo que la vida te ha hecho sentir. Solo tienes que empezar. Solo tienes que dar el primer paso. Solo tienes que plantar la primera semilla, aunque no sepas si va a germinar. Porque a veces todo lo que se necesita para que tierra muerta reviva es que alguien tenga fe suficiente para seguir regando, incluso cuando no hay señales de vida. Alguien que tenga coraje suficiente para seguir intentando, incluso cuando todos dicen que es imposible. Tú puedes ser esa persona. Tu vida puede ser esa tierra que renace. No importa cuánto tiempo has estado abandonada. No importa cuánto daño has sufrido. No importa cuán imposible parezca la recuperación. Si una semilla guardada por 15 años puede germinar, tú también puedes florecer de nuevo. Si tierra envenenada por hongo puede volver a producir, tu vida también puede volver a tener propósito. Si una mujer sola con una maleta y ninguna esperanza puede construir comunidad que cambia vidas, tú también puedes construir futuro que vale la pena vivir. Solo tienes que empezar. Solo tienes que creer. Solo tienes que negarte a rendirte. Y un día, tal vez años desde ahora, vas a mirar atrás a este momento, a este punto más bajo, y vas a ver que fue exactamente donde necesitabas estar para convertirte en quien estabas destinada a ser. Tu tierra renacerá, tu vida florecerá, tus sueños crecerán. Solo sigue regando, solo sigue creyendo, solo sigue adelante, porque la historia de Piedad no es solo su historia, es la historia de todas nosotras que nos hemos caído y nos hemos levantado, que hemos perdido todo y hemos reconstruido, que hemos estado rotas y nos hemos sanado. Es tu historia también, solo que todavía la estás escribiendo y va a ser hermosa, te lo prometo, va a ser hermosa.